Mesa 9. Comidas con identidad patagónica. Presenta Pancho Casado. Francisco Ramón Casado, periodista de LU5 Radio Neuquén desde 1987, hace 33 años conduce el programa Línea Abierta, que se emite de lunes a viernes de 6 a 9:30 y los sábados de 9 a 11. Trabajó además como redactor en La Mañana del Sur, condujo el programa Primer Plano en Canal 7 de Neuquén, Mesa Debate en Canal 10 de General Roca, Río Negro e Informe Diario en Cablevisión. Exponen Isidro Belver Rubira. Isidro nació en España, tiene 75 años. Naturalizado argentino y neuquino desde hace 70 años, con 48 de radicación definitiva en el departamento Minas, Huinganco. Ex sacerdote, docente, escritor, investigador, oidor y difusor de historias contadas, leyendas y manifestaciones socioculturales. Dirige Neuteca 200, biblioteca online libre y gratuita que atesora libros y publicaciones patrimoniales de historia y cultura desde los orígenes del Neuquén. Alejandro Moñi, nacido en el norte neuquino, ingeniero agrónomo y técnico en producción vegetal orgánica, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja desde el INTA en la organización de ferias de intercambio de semillas, saberes y sabores desde el año 2012, entre otras actividades ligadas a la producción local de alimentos, semillas criollas y comidas típicas. Actualmente coordina la Tecnicatura Superior en Gastronomía, dependiente del Consejo Provincial de Educación de Neuquén. Liliana Berbeque. Liliana es bachiller en Humanidades, auxiliar docente, alfabetizadora y promotora cultural en Río Negro. Promovió la enseñanza del folclore en la escuela, diplomada en preservación del patrimonio natural y cultural e investigadora independiente. Publicó un libro sobre la murga y regularmente publica notas en páginas digitales. Vive en Viedma. En el marco de este sexto Congreso Nacional de la Academia Nacional de Folclore, le vamos a dar la bienvenida a quienes conocen mucho de lo que es nuestra idiosincrasia, sobre todo en el norte neuquino. El norte neuquino es una de las zonas poco conocidas en el mundo fuera de Neuquén. Digo poco conocidas porque se conoce más el turismo de montaña, se conoce más el turismo en la zona lacustre de Neuquén, pero el norte no ha tenido la promoción que debería haber tenido. Pero los voy a invitar en este caso a todos ustedes a que en el marco de este Congreso Nacional, de este sexto Congreso Nacional, a que conozcamos una parte del norte. No vamos a hablar de la zona turística en forma especial. La idea siempre es la misma, ¿no? Como escribió en su momento Antonio Tabucci en Requiem. El alma se cura con la barriga. Entonces, partiendo de esta base, no vamos a hablar de las zonas turísticas en sí, pero sí vamos a hablar de, como decíamos, de este norte, donde cuando hace frío es frío en serio y cuando la temperatura es agradable podemos ver en distintos ríos del norte los productos que da el agua, y estamos hablando de los peces, y podemos hablar de los productos que da también la tierra. El espíritu pide un plato de comida, un plato de comida caliente y una copa, y ¿por qué no acompañamos todo esto en lugar de una copa con una botella de vino? Y hay distintas formas de llevar esto adelante. Hoy va a estar con nosotros Liliana Berbeque con comidas populares de Río Negro, pero tengo el gusto de que esté con nosotros a quien yo conozco desde hace muchos años, que es un español que tiene 75 años, que se naturalizó argentino, se naturalizó neuquino
desde hace 70 años, más o menos, una cosa así, no tanto. Después vamos a estar hablando con un queridísimo amigo con quien muchas veces discutimos y peleamos, pero en otro ámbito, cuando fue presidente del Consejo Provincial de Educación en Neuquén, me refiero a Isidro Belver. Pero también tengo el gusto de que esté en esta mesa el ingeniero agrónomo y técnico en producción vegetal orgánica, Alejandro Moñi. Es nacido en el norte de Neuquén, fue a estudiar a la Universidad de Buenos Aires y volvió al norte neuquino. Que no se da muchas veces esto, porque cuando uno se va de estas zonas tan lindas que tenemos, pero es atrapado por la gran ciudad y se queda en la gran ciudad. Y en este caso, el ingeniero Alejandro Moñi decidió volverse a su querido norte y desde allí, a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través del INTA, comenzó a organizar de alguna manera lo que son las comidas del norte neuquino. Y de esto, por eso yo les decía que la idea es siempre la misma. El alma se cura con la barriga. Nos guste o no nos guste, pero por ahí comienza la cosa. Ante todo, darle la bienvenida al ingeniero Moñi y, bueno, saber cómo es esto de las comidas del norte neuquino. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, a vos, Pancho, Isidro. Ahí vamos de vuelta. Buenas tardes, Pancho, ¿cómo estamos? Buenas tardes a Isidro, al resto de la mesa. Un gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde. Me queda grande la presentación, ¿no? Yo me siento todavía empezando este camino que hace mucho tiempo mucha gente hace, ¿no? Que es poner en valor al patrimonio gastronómico que tenemos en el norte neuquino, de la mano de nuestra historia y nuestra cultura, como bien sabe hacer Isidro. El norte neuquino es un territorio muy particular, ¿no? Es muy particular por su historia, su cultura, sus tradiciones, la gastronomía, que ahí vamos a charlar un poquito, y sus paisajes. Pero sobre todo por tres aspectos. No me voy a meter tanto en el territorio cultural, porque bueno, ahí lo tenemos a Isidro, pero en este territorio de orígenes pehuenches, mapuches, después con mucha comunicación con Chile, con paso de españoles, en épocas después de minería, con llegada de europeos de otro sector, polacos, italianos, en fin, un territorio con raíces muy diversas y que además muy particular porque tiene un estado de conservación de su cultura en parte propia del aislamiento geográfico de esta región, ¿no? Al norte neuquino hay que adentrarse, no vas de paso, ¿no? Al norte neuquino tenés que meterte y se suma a esto algo también que lo termina de hacer único, que es, por supuesto, su flora y su fauna, hoy tanto nativa como criolla o acriollada, como decimos acá en la zona, entendiendo que especies criollas son aquellas que fueron cuidadas y mejoradas bajo el dominio de los productores locales, de las comunidades tradicionales, que son fruto de la evolución, tanto de la naturaleza, o sea, eso es el cambio climático, como de los trabajos de diferentes pueblos. Estas especies criollas que tenemos acá en la zona son, por ejemplo, ¿no? Hortícolas como zapallos, maíces, quinoa, aunque no lo crean, hay quinoas, por ejemplo, en Barbarco, que se cultivan hace más de 100 años, arvejas, porotos, papas, chícharos, chalotas, cilantro, perejil, cilantros por ahí que también son silvestres y también los hay cultivados, ajos, trigo, el trigo que es un protagonista fundamental de la gastronomía del norte neuquino y que obviamente va a ampliar Isidro. Y se llaman criollas porque ya están súper adaptadas acá, ¿no? Ya llevan más de 100 años, en casi todos estos casos, cultivándose. Pero también no solo hablamos de plantas, sino que hablamos de animales. Tenemos animales criollos en esta zona, como lo es la chiva criolla del norte neuquino, que es una raza
digamos, se diferencia de las demás cabras en el resto del país y del mundo. Entonces esto lo hace única, es una chiva criolla del norte neuquino. Y también tenemos pavos y gallinas criollos, ¿no? Todo esto va enriqueciendo, va armando la gastronomía del norte neuquino. En algunos casos también la flora nativa se utiliza en la cocina, tanto para comida como medicinal. Están muy relacionadas ambas cosas, ¿no? El alma se cura por la barriga, está muy relacionado. Pero acá la gente también acostumbra a tomar del entorno ciertas plantas que pueden ser comestibles también, como yocones, por ejemplo, que es como un papín, cuyen, que tiene un sabor ácido, que se puede comer en esta época, está en flor, está espectacular para comerla, pero que también se arman unas tortas y se usan en el invierno para bajar la fiebre. Huingán, que hay algunos cocineros de la zona, como Moncho Vázquez, que reemplazan a la pimienta por la semilla del huingán para darle un sabor particular a sus comidas. Maitén, coyihuiles, berro, frutillas silvestres, tomillo de campo, paramela, pimpinela, chupasangre, en fin, un sinfín de flora nativa que también ha sido y es utilizada en la gastronomía del norte neuquino. Todos estos ingredientes originarios y típicos dan resultado a un sinnúmero de recetas que surgen de esto, ¿no? De lo que cada habitante trae en el recuerdo de sus sabores, de sus raíces, y lo que este entorno ofrecía respecto de esto que vos decías, de estos inviernos crudos, de estas primaveras y veranos calurosos. Recuerdo a doña Ofelia Villanueva en alguna entrevista que me relataba que acá se cocinaba con lo que había, ¿no? La mayoría de los días era así, con lo que había, ¿no? Hoy le llamamos comidas típicas, pero en su momento era el sabor de lo que había, así me lo relataba ella. Y en veces se hacía algo especial cuando había fiesta, principalmente las fiestas de los santos, festividades muy concurridas de acá de la zona, momentos únicos en los cuales se encontraba y se ofrecían muchas cosas. Todo esto, vamos a nombrar algunas comidas, algunos nombres, ¿no? Tendríamos todo el día para hablar, y muchos días para hablar de gastronomía de acá del norte neuquino, pero también está asociada a una lingüística particular. Nombres que para ahí algunos les van a sonar, porque son nombres medio andinos, como por ejemplo el pebre. Si buscamos pebre, vamos a encontrar que está de este lado, del lado chileno, más arriba, si nos vamos hasta Bolivia, y podemos llegar hasta México hablando del pebre, que tiene tantas variantes como personas lo preparan. Es lo mismo que ocurre con otras recetas como el locro, por ejemplo. Podemos hablar también de técnicas como la de conservación de la fruta en un momento, como lo es el orejón de pera, para hacer las empanadillas para la fiesta de San Juan, ¿no? Algo muy típico, la conservación de una fruta en un momento de abundancia para poder utilizarla en otro momento donde no se consigue. Podemos también, siguiendo con lo dulce, hablar de la caña dulce, una manera de tener un postre de una manera natural. Es un postre que se endulza por un proceso que se hace germinar, brotar el trigo, y entonces se corta la germinación, ya están las enzimas que van a degradar el almidón y que entonces lo van a transformar en azúcar. Después con eso se hace una harina, se cocina y entonces tenemos un postre dulce sin agregado de azúcar. Estas cosas han sido la adaptación al medio, ¿no?, de muchos años del norte neuquino, y recetas que han ido evolucionando. También podemos encontrar morcilla negra y blanca, chanfaina, pantrucas, chupilca, que esa se sigue consumiendo, ¿no? El ñaco, del cual ahora nos va a hablar Isidro, mezclado con, por ejemplo, algún líquido, agua, vino, cerveza. Podemos decir que eso todavía sigue muy presente en el norte neuquino. Porotos con cochayuyos. Esto es interesante, ¿no? En algunas entrevistas a pobladores del norte neuquino, hablando de los sabores de su infancia, aparece el cochayuyo, un alga proveniente de Chile, pero que está impregnado en los sabores de esta zona, lo que habla de la relación histórica con el país vecino de Chile. Sopas de charque, cazuelas de pavo, que bueno, el pavo es uno de los estandartes del norte neuquino junto al chivito, y la cazuela, uno de los platos típicos después del chivito, me diría como más conocido.
Y también podemos hablar, por ejemplo, de la color, ¿sí? Un condimento por excelencia que, bueno, no es más que un poco de grasa con pimentón, listo ahí para utilizar en la base de los caldos de prácticamente todas estas recetas. Zambimbas, pan con betún, perigües, bueno, en fin, muchas recetas con nombres particulares, con procesos únicos, que todavía están presentes en el norte neuquino. El avance sobre esta región de la televisión, de internet, del mundo globalizado, es un fenómeno bastante contemporáneo, ¿no? Es un fenómeno de los últimos, diría, 30 a 40 años, que de a poco va entrando, y hace que estas recetas todavía estén presentes. Estas recetas estaban obviamente mucho más difundidas en la cordillera y en muchos sectores se han ido dejando, y acá siguen presentes en muchas cocineras, cocineros que todavía las reproducen en sus casas. Pero poco a poco se ha ido erosionando esa riqueza, ¿no? Ya no es algo tan cotidiano comer unos sopones, pantrucas, zambimba o un locro de ñaco, es un locro particular. Y para muchos niños y niñas son sabores desconocidos. Lo que ocurre es que hablamos de un conocimiento, ¿no? Algo intangible, parte de nuestro patrimonio cultural, parte del patrimonio de los pueblos. Para que esto se mantenga, ¿sí? Es importantísimo generar espacios de encuentro y sobre todo encuentro intergeneracional, ¿no? Que es algo que hemos venido generando con estas ferias de intercambio de semillas, saberes y sabores sobre todo. Son espacios donde también tiene que haber degustación, tiene que haber comida siempre. Tenemos que apelar a todos los sentidos para conectarse con esas raíces, no solo desde la teoría, sino desde la experiencia propia, sobre todo del olor, del aroma, ¿no? El sabor, de las historias. La cocina siempre fue un lugar donde estas historias se transmitían, esos olores se transmitían. Y hoy por hoy la cocina ya no es compartido por toda la familia durante el día. Hay más espacios en la casa, más actividades. Entonces, las ferias de intercambio de semillas, saberes y sabores nos permiten resguardar este conocimiento, multiplicarlo, reproducirlo. Es muy importante para resguardar este conocimiento registrarlo. Es una manera de materializarlo, inmortalizarlo, ¿no? ¿Qué pasa con una receta cuando no se hace más? Cuando no se cuenta más. Bueno, por suerte, ¿no? Desde hace mucho tiempo hay personas de acá del norte neuquino que se dedican a registrar este patrimonio gastronómico. Hoy tengo el honor de compartir con Isidro esta mesa, gran registrador, ¿no? de este conocimiento. Hace un tiempo se formó un grupo de promotoras culturales que se encargan de, a través de videos, también inmortalizar estos testimonios, pero en otro material no escrito, sino audiovisual. Y también podría pensar en Héctor Alegría, que también tiene publicaciones respecto de esta zona. Y algunos que pasaron antes, ¿no? Sobre los cuales nosotros nos basamos para hacer las publicaciones de hoy por hoy. Desde hace 2 años casi se creó una Tecnicatura Superior en Gastronomía en Andacollo, la cual coordino, y desde la Tecnicatura, desde un principio, buscamos que los alumnos tomen como punto de partida las comidas típicas, que el punto de partida de ellos sea el testimonio oral, la oralidad como fuente de conocimiento. No podemos salir a buscar, no sé, en Google la definición de muchas de estas palabras que acabamos de nombrar, o de estas comidas, o del saber hacer de estas comidas. Está todavía vivo y presente en estas cocineras y cocineros, y hay que utilizar la oralidad como manera y fuente de conocimiento. Bueno, los alumnos han iniciado un proceso interesante desde este punto de partida, intentando volver a poner sobre la mesa estos platos y estos ingredientes, a veces de la misma manera como comidas típicas, y a veces ayornadas. Comidas que son típicas, sabores típicos, pero en recetas que son por ahí más nuevas, de otros lugares, distintas. Entonces, bueno, han tenido el desafío de aprender a realizar el ñaco, el mote, el charque, la chichoca, y poder introducirlo en comidas que también sean tentadoras para los más chicos, los jóvenes. Y bueno, así es que hemos elaborado un recetario gastronómico del norte neuquino, donde hay tanto algunas recetas típicas como estas recetas innovadoras con productos típicos. Así que estamos en este desafío de reencontrarnos con los sabores que han alimentado a tantas generaciones en el norte neuquino y difundirlo, para que la gente también venga al norte neuquino
no solo en búsqueda de estos paisajes hermosos que tenemos, sino también que venga en busca de esta gastronomía tan rica que tenemos acá en el norte. Así que bueno, me sumo, ¿no? En este tiempo que llevo de trabajo en el año, acá digo en la región, son más o menos 9 años que llevo trabajando en esta zona, siempre con estas temáticas. Me sumo con unos pequeños pasos al gran camino recorrido por muchos otros, así que espero estar aportando a cuidar el patrimonio del norte neuquino, especialmente en este caso el patrimonio gastronómico. Bien, ingeniero, dos inquietudes que tengo con respecto a esto de la Tecnicatura Superior en Gastronomía que usted conduce, lo cual no todos conocen que esto está en Andacollo, que han rescatado este patrimonio gastronómico y que lo están llevando. Ustedes, en este menú de comidas que llevan adelante, están estas comidas que usted dice que ya en muchas familias han perdido. Están trabajando dentro de esto con el famoso fogón, donde está la olla de fierro y allí hacemos las grandes comidas. ¿Cómo están trabajando dentro de lo que es esta Tecnicatura en gastronomía? Por un lado estamos trabajando con las recetas estas típicas, estas que hemos nombrado, el recetario que se puede encontrar en el Facebook que tenemos de la Tecnicatura Superior en Gastronomía Andacollo, tiene, bueno, a este recetario y también muchas otras que no están incluidas en el recetario están ahí. El logo de la Tecnicatura es una olleta, esto fue definido por los alumnos y han trabajado desde los utensilios de aquel entonces, a qué cosas se cocinaban alrededor del fogón. Los alumnos tienen que hacer, ellos hicieron, por ejemplo, a principio de este año, les tocó a ellos mismos hacer su propio charqui. Entonces, están motivados constantemente por nosotros a aprender. ¿Aprender de quiénes? Siempre del testimonio. Sus trabajos prácticos nunca son teóricos, en la mayor de los casos son prácticos y tienen que salir al encuentro. Esta Tecnicatura es a ciclo cerrado, empezó el año pasado, termina el año que viene. Y en este momento hay alumnos de la localidad de Manzano Amargo, Villanueva, Andacollo, Huinganco y Chosmalal. Es una Tecnicatura que depende del Consejo Provincial de Educación y que, bueno, así como otras tecnicaturas que están en la provincia, seguramente este plan de estudios que se inauguró con esta carrera vaya también a multiplicarse en otras localidades para también en otras localidades transitar este mismo proceso de revalorización de nuestra gastronomía. Bien, vamos a charlar en algunos minutos más, vamos a volver algunos temas que me quedan, porque habló de la chupilca, que lo vamos a charlar con Isidro seguramente, habló de los pavos, que en el norte neuquino hay una zona donde se produce mucho pavo, y donde hay familias muy tradicionales que son especialistas en esto y cuando te quieren agasajar, te agasajan con un pavo y no con un chivito, que es lo tradicional en el norte. Por eso tenemos en Chosmalal la fiesta nacional del chivito. Pero bueno, y hay tantas otras cosas más, hablaste del locro y todo lo demás. Está Liliana Berbeque, que nos va a hablar de comidas populares de Río Negro, es bachiller en humanidades, es auxiliar docente, alfabetizadora, promotora cultural en Río Negro, promovió la enseñanza del folclore en la escuela, es diplomada en preservación del patrimonio natural y cultural, investigadora independiente, publicó un libro sobre la murga y publica habitualmente publica habitualmente notas en páginas digitales. Vive en Viedma, pero la convocamos a que nos viniera a hablar
de estas comidas populares en Río Negro. La vemos a Liliana Berbeque y charlamos luego con Isidro Belver, con todo lo que significa Isidro Belver para el norte de la provincia. Les propongo que vayamos a escuchar a Liliana Berbeque. Es un honor poder participar de este 6º Congreso Nacional de Folclore que se realiza en la bella provincia de Neuquén. Resulta imposible e insoslayable hablar del patrimonio folclórico en Patagonia sin tener presente el amplio universo cultural, multicultural y pluricultural que lo conforma, y que a través del tiempo han tenido que ir complementándose, armonizándose entre sí. Si al decir de Cortázar, folclore es una palabra polivalente que hace referencia a lo que sabe el pueblo, o a lo que se sabe de él, o lo que sabemos de él, algunos aspectos y modalidades en lo que hace a la comida en Patagonia están estrechamente ligadas a los pueblos originarios y por ello arraigadas ya a través del tiempo en lo popular, lo tradicional, lo funcional, lo empírico y regional. Las distintas corrientes colonizadoras, como los españoles en los fuertes de la costa, los galeses más al sur, la evangelización salesiana de norte a sur, la corriente de los jesuitas que entraba por el Nahuel Huapi y el ejército expedicionario, y fundamentalmente el intercambio que hubo entre las tribus de Aquende, la cordillera, fueron dándole un matiz especial al tema de la comida que a través del tiempo han logrado poner a la Patagonia en una línea gourmet de reconocimiento internacional. Ello refuerza saberes, sabores, identidad y patrimonio cultural e histórico también. Si hablamos de la carne en Patagonia, es algo central en lo que refiere a la comida. Las presas codiciadas y objeto de grandes, extensas partidas de caza por parte de los tehuelches a lo largo del valle central de toda la región, en nuestra provincia de Río Negro, en la zona de mesetas escalonadas, era lo que daba una particularidad a las tribus con las que se encontraron los expedicionarios, los conquistadores, los investigadores, los viajeros. El choique, por ejemplo, era un animal sagrado para los pueblos originarios, porque usaban sus tendones para coser los quillangos, ¿no? Las mantas, los toldos, las mantas con las que se cubrían, las plumas para sus danzas ceremoniales y sagradas. Su buchina era una cosa que aún hoy es usada, tal cual lo hacían machis y curanderas, para la cura del empacho, el buche del avestruz. Y también se dice que apetecían mucho comer sus ojos porque afinaba la vista, algo para ser muy tenido en cuenta en una partida de caza, ¿no? Respecto del guanaco, también era un animal, una presa importante para ellos. Además de ser empleada su piel para los clásicos quillangos, la carne siempre fue muy codiciada, un tanto dulzona, dicen quienes las han probado, que hasta el día de hoy comen sus milanesas. Es muy interesante el tema de las partidas de guanaco, cómo desfilan a lo alto de los cerros en cuadrillas. Yo pude observarlas en una región de la provincia donde justamente el lugar se llama Huanú Luan. Huenú es altura, cielo, Luan guanaco, quiere decir alturas donde hay guanaco o guanaco en las alturas. Ese lugar, como han sido cambiados muchos topónimos de la provincia, hoy día se llama Clemente Onelli en homenaje al director aquel del Zoológico de Buenos Aires que anduvo por la zona buscando el plesiosaurio. También una laguna que tiene forma de un ojo de guanaco se llama Ñeluam
y también era visitada y acampaban allí las tribus. Eso es la zona cercana a Maquinchao, donde yo me crié. Si bien es cierto que las antiguas comunidades tenían su manera de cocinar las presas, hay algunas que podemos decir que a través del tiempo ha cambiado la forma, pero es muy similar a lo que hacemos nosotros cuando rellenamos un pavo, cuando la gente rellena un costillar de capón, como dicen en el campo. Ellos vaciaban sus presas, les cortaban las patas, picaban todas sus vísceras. Sabemos que eran muy apetecibles para ellos las vísceras de los animales. Luego con las tripas del animal también hacían algunos de sus instrumentos, como la tutruca. Con todo ello, hecho un picadillo, rellenaban la misma pieza, la condimentaban con pastos y hierbas, raíces, y las cocinaban al rescoldo. Eso era una forma de cocinarlas relleno. Sabemos que la llegada de los conquistadores, esto lo voy a reiterar, y el intercambio con la gente de la zona cordillerana, tras la cordillera, comienzan a agregarle a sus hábitos culinarios las verduras, las legumbres, el conocimiento del trigo. Se empiezan a usar los morteros de moler el trigo y el maíz para hacer panes y eso, ¿no? El charqui también sigue siendo un plato sumamente codiciado por ellos, y lo siguen preparando en la zona rural, y hay ciudades importantes de distintas provincias de la Patagonia donde en sus barriadas populares la gente sigue preparando el charqui, que sabemos que es la carne salada, secada al sol, conservada y luego ablandada, ¿no? Hay un dato interesante. Muster, en su libro Vida de los Patagones, dice: de Yailún es la zona de Pilcanilleu, a las manzanas, como la carne escaseaba, comí en el toldo de Follel una pequeña torta de maíz y un postre de manzanas y piñones que había preparado la hija del cacique. Siguiendo su viaje, créanme que es un ensueño el libro de Muster, Vida entre los Patagones, yo lo leí 3 veces, se lo recomiendo a los jóvenes investigadores. Ya en Sauce Blanco acampamos. Sauce Blanco es la zona hoy conocida de Guardia Mitre. Acampamos, y como le habían regalado una potranca, la asaron a las brasas, y también habla de que había calabazas, las que fueron vaciadas y cocinadas al rescoldo. Muchas otras especies, aves, y eran también comidas, ¿no? Algunas de distinta manera. Hablan de la carne de puma también, que era similar a la del cerdo. El investigador suizo Georges Claras, en su libro, estaba sentado en la zona de China Muerto, también cerca acá de Viedma, más arriba, emprende una expedición, viaje al río Chubut, que se llama su libro, y cuenta cosas muy interesantes. Había patos, él hace referencia a que comían patos también. A él le llama poderosamente la atención cómo gusta a esta gente de la carne gorda, dice él, ¿no? Mucha grasa en su alimentación. Dice: hicimos un puchero y observé mixto, un puchero de guanaco y avestruz. Hace referencia también a que les invita un té con leche. Dice: hice ordeñar la mula de Hernández. Hernández era un conocido vaquiano contratado por varios expedicionarios. Cuando digo expedicionarios me refiero a los que se internaban haciendo relevamientos casi científicos por la Patagonia, ¿no? No me refiero a los expedicionarios, ¿cierto? No les gustó el té con leche, pero sí por la noche él acostumbraba, como muchos, a tomar un té al que le agregué unas gotas de colonia, y eso sí les gustó inmensamente. Era fuerte y amargo, ¿no? Tenemos en cuenta también al sur, muy al sur, el capitán Cook, el capitán Fitzroy también. Hablan de cómo se alimentaban los onas o alacalufes, y justifican que no se hayan desarrollado, que eran de baja estatura por el hecho de ser canoeros. Se alimentaban de focas que cazaban, ballenas. Le llamaba la atención a él con largos arpones como cazaban las ballenas, y las comían. Y ya en tierra firme comían piñones, hongos y distintas bayas que había en la zona de Tierra del Fuego. Otra viajera inglesa hacia 1880, Caroline Dixon,
También describe un campamento culinario, dice, donde había varios fogoncitos frente a cada toldo y había 3 toldos en fila, que eran los donde se preparaba la comida. En una pendía una olla donde se cocinaba un puchero gordo de distintas presas, ya había papa, había galletas, dice, había tabaco. En el otro se cocinaba un costillar de guanaco y en el tercero, en una gran fuente, se freían en grasa filet de choique, ¿no? Es esta viajera. Una cosa muy interesante, y acá voy a recordar a un investigador y reconocedor de nuestras costumbres y tradiciones, como fue el doctor Gastón Rambó, al que tuve oportunidad de conocer en un congreso. Creo que parte de su familia sigue viviendo en Junín de los Andes. Él contaba cómo le llamaba la atención los hábitos de higiene que tenían las mujeres mapuche. Muy temprano, en los lagos, acudían a bañarse solo envueltas por una capa tejida. Lo hacían diariamente. Nosotros sentiríamos un frío enorme, ellas no. Y también resaltaba, y otros viajeros también resaltan, el tema de la higiene bucal. Podría decir, amasaba o unían unas pelotitas, suerte de pelotitas hechas de pastos frescos, de hierbas, y en rueda se las iban pasando a las que le daban mordiscos, y eso constituía la higiene bucal, ¿no? La carne de potranca ya después se incorpora y hasta el día de hoy sigue siendo un alimento, un asado muy preciado con ellos, ¿no? La tradición de las comidas comunitarias en lo que hace al curanto proviene, ya sabemos que es de la Polinesia y es una costumbre muy arraigada en la isla de Chiloé, donde se la hace con pescados, con mariscos. Traspasa la cordillera y en la zona precordillerana de nuestra Patagonia es muy común que se hagan los curantos. Curanto, que viene de piedra calentada al sol, curanantú. Se dice que estas comidas eran preparadas y esas hojas de nalca grandes que se siguen usando en la actualidad, que impermeabilizan y mantienen el vapor y el calor. Que también sucedía a veces que las piedras más chicas eran expulsadas y entonces ellos lo tenían eso como un mal presagio. Luego, una vez finalizada la preparación, antes de la ingesta, rodeaban el fuego en que se había cocinado y danzaban y cantaban y se expresaban de manera muy fuerte, dando gritos para espantar los malos espíritus. Esa costumbre, no de espantar los malos espíritus, tal vez así, pero sigue la costumbre comunitaria del curanto en muchas localidades precordilleranas y particularmente en Río Negro, en la zona de Colonia Suiza. Todos los domingos allí lo preparan gente que desciende de colonos suizos, pero la gente también más adentro de la cordillera hace el curanto. Ya se ha hecho una tradición, como hay muchas, esto quiero resaltar, en muchos puntos de la Patagonia la comida tiene su homenaje o su tributo, se le rinde tributo. Aquí al curanto, la gente también hace lo que seguramente hacían antes, se ejecuta música, hay gente que hace sus artesanías. En aquellos tiempos las mujeres hacían sus trabajos mientras los hombres preparaban el curanto. También hay una fiesta que se le dedica al asado, hay fiestas que se dedican a las paellas y las peñas, eso ya con la conjunción de las distintas colectividades que habitan en la Patagonia. Es muy interesante también tener en cuenta el consumo de las especies marinas, entonces, de las bayas, de los piñones, de los distintos huevos de las aves. Los huevos del avestruz siempre fueron preservados y cuidados por ellos, los nidos, ¿no? Pero también tenían una forma particular las mujeres de hacer panes y tortas con el huevo de avestruz, al que le hacían una incisión en cada extremo y lo siguen haciendo de la misma manera, y una vez vaciado eran bordados hábilmente por nuestras mujeres que se lucían en ese arte, ¿no? Un reglón especial, el pan casero y el pan de chicharrones. Siempre lo hicieron, pero hay un episodio que cuenta Musters conversando con Chiquichano, Yaqueyán, como dice él en su mal castellanizado inglés. Chiquichano era un tehuelche y sigue siendo una familia reconocida en la zona del Chubut. Le contaba que le llamaba la atención de los galeses
cómo levaban el pan. Levar decimos hoy, ¿no? En aquel momento dice el tamaño de los panes de los galeses. Y otra cosa, que los galeses tenían mejor trato con ellos que los cristianos de acá, de esta zona del Río Negro, al que venían cada tanto a cambiar y a buscar las raciones, ¿no? Ese es el viaje incluso que hace Múster, acompañado de Casimiro Biguá y Orqueque. Dice que en aquel momento Jacques Chan le dice: he cambiado medio guanaco por un pan de los galeses. No sé si diría tan así de los galeses, ¿no? Y comienza también un intercambio, una suerte de trueque entre ellos. Le entregan sus plumas, cueros, le prestan algunos caballos con los que empiezan a recorrer aquella incipiente colonia galesa de Chubut. Algunos dicen que en Malvinas también se comen empanadas, como en la Argentina, hechas con otras carnes, con carne de ganso, que se le agrega tomates, pero eso la verdad que no tengo precisiones sobre si existe alguna tradición que no sea otra. Está el tema de los milcao, la sopaipilla, los chapeleres. Sé que hay un señor en la mesa que va a referirse a su estudio sobre el ñaco. Me resta decir también que el Chubut, esa colonia galesa, llevó a la fama los quesos. Hay un queso que lleva el nombre de la provincia. Bueno, la torta galesa es una tradición muy de ellos, pero también hoy conocida en la Patagonia. Y algo que nos tiene por conocidos y reconocidos en el mundo es el cordero patagónico. La bebida se sabe que era la chicha o musai que hacían con la manzana fermentada, y hoy día que es la sidra, ¿no? Bueno, lo interesante es que en este momento en que hay tantas y distintas corrientes culinarias y se forma mucha gente joven, se reflexione sobre estos aspectos que tuvieron los pueblos originarios, sobre el tema de las comidas. Se hace, y en gran estilo, el aprovechamiento de las frutas finas, de las carnes. Un pequeño detalle, me olvidaba de referirme a la piedra azul del guanaco, la piedra besoar. Así como usan la buchina del avestruz para curar el empacho, era muy codiciado cuando se mataba un guanaco encontrar la piedra azul. Esa piedra besoar, que era para los persas, se dice que al ser mordidos por una serpiente, hacen referencia, ahí no los guanacos sino a los huemules, se largaban luego desesperadamente a mascar hierbas, y eso le iba formando esa piedra aceitunada. Una vez una de mis abuelas tenía una y tuve oportunidad de ver la piedra del guanaco, que dice que la tenían para prevenir todo mal. Incluso algunos hacían algún té con la piedra, esa piedra azul del guanaco. Algunos no la encontraban y decían que tenía una doble cavidad en el estómago, el guanaco, y otros que en las corridas, cuando los querían cazar, ellos hábilmente la despedían. Bueno, es la invitación, junto al agradecimiento, para que los jóvenes investigadores abreven en esos libros, muchos de viajeros, donde en cada uno de ellos hay alguna particularidad o algún detalle respecto de las comidas. Hay algunos trabajos muy interesantes, como el de Prates y otros que refieren a la cocina indígena. Muchas gracias, y especialmente agradezco a Naldo Labrín de haberme dado la oportunidad de exponer en esta mesa. El agradecimiento a Liliana Berbeque, a esta mujer que tanto hace por mantener permanentemente viva la llama de estas comidas populares en Río Negro. Y cuando comenzamos este bloque, esta mesa, comidas con identidad patagónica, yo decía que el alma se cura con la barriga. Y hablaba de Isidro Belver, a quien, como dije, conozco desde hace muchos años. Cuando él llegó a Neuquén, en algunas oportunidades habíamos tenido charlas a través de las radios, él en la radio en Huinganco y nosotros aquí, en Neuquén. Y bueno, y después, siendo funcionario, entablamos no una amistad, pero sí una cuestión muy, muy digna, creo, en la que él como funcionario y yo como periodista, bueno, cada uno interpretaba las cosas como tenían que ser.
Y me quedó, ahí sí, a través de la distancia, una gran amistad con Isidro. Incluso cuando dejó de ser funcionario, le llevé de regalo una serie de caricaturas que habíamos hecho sobre Isidro con las publicaciones en esa época en La Mañana del Sur. Espero que las conserve, porque esas ya no las tenemos, no las conseguimos más. Como no trabajamos más en el diario, nos dijeron, el gato es mío y con el gato hago lo que quiero, y entonces y nos sacaron a la puerta. Bueno, Isidro, es un gusto estar aquí. Es un gusto estar contigo. Y cuando me dijeron que Isidro Belber iba a hablar del ñaco, yo dije, me acordé, porque Isidro Belber, cuando lo presenté, dije que era hijo de españoles, que él es español también. Y entonces dije, si va a hablar del ñaco, debe ser porque se acuerda de lo que es el gofio de las Islas Canarias. Entonces, en esta relación gofio, ñaco, es todo lo mismo. Tiene la misma es la misma harina, es esta harina de trigo tostada con el agregado de agua, de azúcar y si no, con leche. Vamos a agrandar nuestra alma para que nos hables del ñaco y tanto que conoces del ñaco. Un gusto tenerte, Isidro. Una alegría, Pancho. La verdad que me hiciste recordar, volver muchos años atrás, con alegría, con satisfacción. Y bueno, vos hiciste la entrada del resumen, lo diste muy clarito. Pero yo te quiero recordar que vos hablaste de los pavos, pero nosotros en cada casa tenemos pavitos. Y ya te vas a dar cuenta lo que son los pavitos. Y el Ale los conoce muy bien, porque es en la tecnicatura, cualquier casa tiene un pavito. Ahora vos no te fijes si vuelan o no, porque te lo dan en una tacita revuelto con agua o te lo dan echado ahí en una mezcla con ñaco. Mirá vos a lo que llegamos. Todo vegetal termina hecho un pavito. Bueno, mirá. Y aparte hablaste de educación, que es algo muy interesante, porque vos que conocés muy bien la zona de Río Negro y el sur, y sos periodista, conocés a Roberto Arlt, el gran escritor argentino que trabajaba en el diario La Nación y lo mandaron a inspeccionar escuelas allá en el bajo en la línea sur de Río Negro hasta Chubut, y hizo un informe muy lindo, pero con un título que los dejó a todos los del Consejo Nacional de Educación, los dejó con la boca abierta. Hay hambre entre los niños del sur. Así era el título y así fue su relación, que lo echaron de La Nación. Pero el artículo quedó, y una anécdota que pinta de cuerpo entero de lo que estamos hablando del ñaco. Dice que llegó a un juzgado un hombre, un visitante, y le dice, ¿es cierto que acá en la zona los chicos tienen hambre? Y el juez le dice, sí, es cierto, hay chicos con hambre. ¿Y usted me dice que hay chicos con hambre? Sí, hay chicos con hambre. Dice, pero usted me está hablando de algo imposible. ¿Cómo? ¿Por qué imposible? Porque si ustedes tienen ñaco, como todo el mundo habla de ñaco, es imposible que habiendo ñaco haya chicos con hambre. Sí fue, y bueno, y sigue dando y lo demás, y entramos en la historia del ñaco. Y de ahí pasamos, mirá vos qué salto que pegamos, pasamos derecho viejo a las Islas Canarias, porque de las Islas Canarias nos llega, como vos lo señalaste, como gofio, que era lo básico que se realizaban los indios guanches en las Canarias, y que fue su alimento toda la vida, con una particularidad, que ellos, incluso antes de que se conociera, según los estudiosos,
antes que se conociera el fuego, ellos tostaban o calentaban a punto de explosionarlo las semillas de cebada, de avena, de las nativas que tenían ellos, en las piedras calientes de los volcanes de Tenerife y de las Islas Canarias. Así que mirá vos, tanto es así que Unamuno, otro famoso escritor español, que hizo un elogio del gofio, como si fuera la maravilla alimenticia, y habla del alimento de los guanches, que es prehistórico, anterior aún a la invención del fuego, y le dice, esto es la osadura del pan, o sea, es el esqueleto del pan, son los huesos del pan. Luego vendría la yelta, la levadura, vendrían las distintas harinas y lo demás, pero el esqueleto es el gofio. Y tanto es así que un famoso viajante noruego por allá por 1921 venía desde Noruega y quería cruzar el Atlántico en un yate. ¿Y qué hizo? Paró en las Canarias. Y en las Canarias, ¿de qué se aprovisionó? De agua dulce, más vale. Pero lo principal, latas selladas de gofio. Y con ese gofio y el agüita de Canarias y el velero, él, la señora y un nene de 9 años, cruzaron el Atlántico en ese yate. Y nos volvemos mucho más atrás todavía. Vamos a Turquía. En Turquía había un famoso guerrero turco que lo conocían todos como el Kubilay Khan, el famoso guerrero conquistador de Bagdad, que quería conquistarla. La rodeó a Bagdad y tenía una debilidad, le gustaba la harina tostada, la harina de las semillitas. Él siempre llevaba una bolsa y sus soldados una bolsa donde llevaban lo que para nosotros sería el ñaco, pero eran harina de semillas y era su gran debilidad. Él sin esa harina no hacía nada. Y un día sitiaron a Bagdad y para tomarles el pelo dentro del hambre que estaban pasando, les mandó un carro, le hizo entrar un carro por las murallas cargado de sandía para decir, muertos de hambre, mire, nosotros acá tenemos esto y fíjense lo que les regalamos. Y de adentro recibieron el carro de sandía y le mandaron un carro lleno de bolsas de trigo y sobre todo bolsas de harina tostada, que era la debilidad de él, para decirle no necesitamos. Bueno, y así llegamos a la parte de Canarias, otra vez con el gofio, donde Colón, en 1500 y pico, 1490, se carga sus naves con gofio y llega a América con gofio. Y en América, ¿qué encuentra? El maíz. Y que encuentra otras semillas, el amaranto y otras más, que las vuelve otra vez a España. Y entonces los canarios dejan de comer cebadita, semillita, y se especializan en el maíz. Y hacen lo que ellos, es el gofio puro, que es el maíz. Pero que si no hubiera sido por Colón, que vino a aprovisionarse ahí en Canarias, nunca hubieran llevado a Canarias el maíz, ni hubiéramos tenido el gofio. Y de ahí del gofio lo llevaron a Italia y los gringos hicieron la polenta. O sea que fíjate vos las vueltas que pega. Y nosotros, en América, que estábamos aquí con los pehuenches, todas las culturas andinas de los incas tenían sus yuyos, como dijo Ale, la quinoa era la principal, con la cual también la hacían tostada y hacían harinas, pero tenían otro, como hablábamos de las semillas. Y a nosotros nos fue llegando por dos vertientes distintas. Por el lado de Chile, como harina tostada de trigo. Y por el lado de Mendoza y del lado de la andino, nos viene llegando el maíz como cocho, como harinita, en Catamarca, en San Juan, en Mendoza. Y en Mendoza
agarra el nombre de ñaco. Y con ese nombre ñaco nos llega a nosotros aquí en la zona. Y nos especializamos en que ese producto se vuelva hoy una especialidad casi única del norte neuquino. Por eso yo digo que el ñaco, como dice el dicho, con ñaco, porque hay otro dicho más que tenían los canarios. Cuando les llegó la gran hambruna en las Islas Canarias, se hizo popular un dicho que tenían: el hambre, la miseria y la necesidad se resuelven de dos maneras, o con ñaco y papa, o con la emigración. O sea, ñaco y papa te va a dar la vida, y si no, tomátela para América, a descubrir América. Y a nosotros nos llega acá también como esa necesidad. ¿Por qué? Porque el ñaco llegó a identificarse en la zona como el pan de los pobres. Y ahí nos atamos otra vez a Unamuno con su esqueleto del pan, y era tan popular el ñaco que no había, como decían las crónicas, no había chilenito que no tuviera un molinito, que no tuviera una piedrita heredera de los pehuenches, que no tuviera un lugar donde sembrara una erita de trigo para cosecharlo y hacer su pan. Y tan es así que el ñaco se convirtió en algo fundamental, que en el año 1896 los mineros, ¿por qué era tan popular? Porque el trigo tostado, molido, no se echa a perder. El trigo tostado y molido dura lo que te dura el hambre, más vale, ¿no? Pero si es por hacerlo durar, dura mucho. Pero para la vida de un minero que tenía que estar agachado en el agua y en sus pies metido en el barro, las piedras, una bolsita con ñaco y el agüita fresca del arroyo y un tarrito, de esos tarritos viejos de durazno o lo que fuera, era suficiente para darle el almuerzo, el desayuno, la merienda y hasta la cena cuando volviera a la casa. ¿Por qué? Porque el ñaco, la harina tostada, hecha con un poco de azúcar para darle gustito, revuelta en agua fresca y tomada, es de un valor energético que no tiene precio. Y por eso hubo un momento en que los patrones de las minas, los patrones que hacían trabajar a su gente, socios, encargados, peones, traían el ñaco con la harina tostada, lo traían de Chile. Y cuando ya le resultó muy pesado, muy caro, dijeron, no, acá vamos a suspender, como tantos planes económicos que tenemos, vamos a suspender acá, como hablábamos con vos de educación, suspendamos un banco, suspendamos un libro, suspendamos. Y ellos dijeron, vamos a suspender el ñaco. ¿Para qué? Suspendieron el ñaco dentro del precio que les pagaba, y se armó el tole-tole. Se armó la primera huelga que tuvo casi la Patagonia, me parece que en 1896, la primera huelga. ¿Y por qué? Por el ñaco, porque en la ración del contrato con los mineros no figuraba el ñaco, hasta que los patrones dijeron, bueno, de alguna forma tenemos que arreglar esto. ¿Y qué hicieron? ¿De qué resultó esta huelga? Que tuvieron que volver a poner en los contratos que parte del sueldo era la provisión del ñaco para los peones. Y así, para no ir a buscarlo a Neuquén, a Chile, trajeron los molinos para acá. Hicieron al revés, hicieron algo muy útil. Trajeron constructores, labradores de piedras, comenzaron a hacer las molinas, las piedras de molino, comenzaron a hacer los molinos movidos por agua, y así fue como la zona tuvo sus molinos de trigo y también sus molinos de ñaco. Así que ahí estamos entrando ya en la parte industrial, donde dejamos de lado el pehuenche, antiguo poblador de la zona, que con sus manos moliendo las piedras hacía sus semillitas, primero de lo que fueran, lo que conocían ellos, y después con el trigo que conseguían como mercancía de intercambio con los españoles de Chile o con los de Mendoza. Y bueno, ya Alejandro dio
todo el currículum de todas las comidas que podemos hacer, pero que es inútil repetirlas, pero yo quiero hacer un parate en el pavito ese que ya lo va a probar y seguro que lo has probado, pero en lo que nosotros llamamos la chicha nuestra, la chicha nuestra, que sería, digamos, la forma en que nosotros vamos a refrescarnos. Ahí se me perdió la forma en que nosotros podemos encontrarnos con se me perdió. Bueno, pero podemos encontrar que aquí, en todo este norte neuquino, vamos a encontrar esas comidas que dijo Ale, y podemos seguir encontrando un montón de datos, un montón de comidas típicas, un montón de comidas y bebidas que se habían perdido. Y aquí entramos con el objeto de este Congreso del Folclore. ¿Por qué? Porque juntamos comida con algo que siempre se nos dijo que Neuquén no tenía, que Neuquén no tenía música, que Neuquén no tenía gastronomía, que Neuquén no tenía cultura, que Neuquén no tenía ni cuentos ni leyendas, que Neuquén no tenía héroes y artistas, y resulta que escarbando un poco nosotros estamos encontrando que sí, que hay una gran riqueza que tenemos en este norte y que no la podemos desaprovechar. Yo me alegro de que por primera vez juntemos chicha con ñaco y podamos realmente juntarnos acá entre neuquinos y decir, tenemos todavía una gran historia, tenemos todavía una gran cultura, y eso ha merecido que haya un estudio superior de nuestro patrimonio cultural y que tengamos la posibilidad de que esto no se pierda y que volvamos otra vez a decir, así como el ñaco nos une y es el esqueleto de nuestro pan, que ojalá toda esta cultura que estamos difundiendo prenda fuerte y nos reconozcan en la República como algo propio que, como vos hiciste en la introducción, estaba perdido, estaba lejos, era desconocido o no tan desconocido, pero sí que había que escarbar un poco para llegar a la raíz en misma. Así que un poco es esto, y bueno, recordar la historia, las raíces que nos unen y lo que ya nos está llevando para el futuro. Gracias a ustedes, y seguiremos charlando con algo más acá, más que nos siga juntando. Bueno, Isidro, la verdad que hiciste un paseo del ñaco por el mundo, cuando en realidad nosotros creíamos que era nuestro exclusivamente el ñaco, y nos demostraste que no. Por eso en más de una oportunidad uno tiene la posibilidad de hablar con gente que sabe, como ahora nos ha demostrado, que si bien el ñaco salvó a mucha gente de la región, salvó a mineros, salvó a agricultores, salvó a pobres que pudieron sobrevivir en base al ñaco. El ñaco es una comida mundial, con distintos nombres, pero que se hace con el mismo producto. Al ingeniero Alejandro Moñi, le quiero agradecer por todo lo que hace allí en el norte, especialmente con la juventud, y decirle que no abandone esto y que cada vez lo profundice más. Y un mensaje para aquellos que están en el Consejo Provincial de Educación. Si bien en estos momentos de esta pandemia nos tiene alejados a todos, aunque creemos que a través de lo que es Internet estamos cerca, si bien es una solución a todo lo que es comunicación, no estamos cerca, porque hay muchos chicos que no tienen conectividad, y porque esto se termina el año que viene, esta tecnicatura. Entonces, si algo podemos hacer desde aquí, los medios en la capital, estamos a disposición de ustedes para poder pelearlo de aquí, para que esta tecnicatura, si ahora está en Andacollo, me dijiste que está, ¿no? En Andacollo. Bueno, hagámoslo para que esta tecnicatura continúe en Huinganco, hagamos que esta tecnicatura continúe
en las ovejas. Hagamos que junto con esta tecnicatura de los alimentos, de la gastronomía, también se comience a hablar de las ruinas de Colomichicó y cada vez tengamos más gente que le haga saber al mundo lo que tenemos allí en Colomichicó, que es algo que no está en muchas partes de la Argentina y que no lo cuidamos. No hace mucho tiempo se preparó gente para explicar qué son las ruinas de Colomichicó. Así que yo les propongo, esto sirve para unirnos. Este Congreso Nacional creo que es muy importante, así que les propongo que unamos más las ideas nosotros para poder llevar adelante todo lo que es el conocimiento del norte neuquino. Yo le tengo que agradecer al ingeniero Moñi, Alejandro Moñi, por haber estado en la mesa. Muchas gracias, ingeniero, y siga peleando con los chicos del norte, que se lo van a agradecer aunque usted no lo crea. Le agradezco a Liliana Berbeque haber participado en esta mesa y te agradezco especialmente a vos, Isidro, porque no has cambiado nada, seguís siendo el mismo Isidro que yo conocí hace muchísimos años cuando estabas al frente del Consejo Provincial de Educación. Un saludo muy grande a tu esposa, a quien también conocí. Un abrazo a tus hijos. Sé que no están algunos contigo ahí en tu casa, pero se están viendo permanentemente. Bueno, y un abrazo a todos ustedes. Y ustedes saben que los micrófonos de la radio siempre van a estar a disposición de ustedes. Muchas gracias por haber participado en esta mesa. Gracias. Bueno, respecto de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, creo que hoy es un gran paso del Consejo Provincial de Educación en el norte neuquino, en este camino largo de poner en valor. No es el primer paso, ¿no? Hubo una tecnicatura en turismo en su momento, en economía social, es algo que continúa. Esto no es casualidad, hay mucha gente como Pablo Carranza, Pablo Bestar, que entienden de lo que estamos hablando y que desde los lugares que ocupan tanto en el Consejo Provincial de Educación como en la universidad, todo el tiempo piensan en propuestas educativas para el norte neuquino. La tecnicatura, no termina el próximo año, sino que continúa a partir de sus egresados, ¿no? Con sus egresados, que van a ser más de 30, seguramente. Va a continuar este trabajo de rescate, de puesta en valor, y además que va a continuar también con otras tecnicaturas. Este anexo que se abre en Andacollo va a continuar y juntos como comunidad tenemos que definir cuál debe ser la próxima carrera que dé continuidad a este proceso. Y esta tecnicatura, como bien decías vos, de gastronomía, que pueda girar, ¿no? Que pueda girar aquellos lugares donde hay mucha gente interesada y no se enteró, que pueda seguir girando por el norte neuquino, que es mucho más amplio que Andacollo y el departamento Minas, donde también hay otros rincones, como se me ocurre Loncopué, Las Lajas, Butarranquil, Barrancas, que también tienen mucha historia y mucho para contar. Así que, dejar eso, agradecer a esta gente que ha hecho esto posible, que estemos en este camino en el norte neuquino. Agradecer a Isidro, porque también es un iniciador de este camino, que después se suman, ¿no? A los esfuerzos de Pablo Carranza, de Pablo Bestar y de muchos más que hoy me olvidó nombrar. Y hoy yo solamente, coordino un espacio con mucha responsabilidad, entendiendo justamente la importancia de este proceso de rescate y de puesta en valor de la gastronomía del norte neuquino. Así que agradecerle a ustedes por el espacio y quedamos a disposición a través de los canales que tenemos de comunicación de la Tecnicatura, tanto el Facebook como nuestro mail institucional, que es educacionsuperiorandaccollo@gmail.com. Así que esperamos cualquier duda o consulta que surja, los esperamos por esas vías de comunicación. Muy bien, gracias, Ale. Isidro. Bueno, Ale, te felicito
por el trabajo que están haciendo y por tu descripción del laburo que lleva toda esta preparación de gente para el futuro. Y a Pancho te respondo con tu universalismo, con ese otro dicho que viene también de lo largo de la historia que dice: con ñaco y papa recorro el mapa. O sea, muchachos, el ñaco nos está esperando, y tenemos aquí un recurso valiosísimo. Y te cuento una anécdota final para los amigos que nos están escuchando. Cuando fue el auge del slow food, o la comida lenta, ecológica, tranquila, disfrutada y lo demás, yo estaba en esa época ahí en el movimiento slow food y hubo un concurso de recetas latinoamericanas de comidas slow food, que para preparar el primer recetario latinoamericano. Y se me ocurrió presentar como algo raro, se me ocurrió presentar como plato la chupilca. ¿Te imaginas? Que quedaron con los ojos abiertos porque nadie entendía nada. Había que mandar la receta a Italia, hacerla traducir en italiano, después otro en inglés, mandarla a la sede central, después mandarla a no sé qué parte de América para que la tradujera. Nadie entendía nada, pero cuando después pidieron fotos y le mandé fotos de las chupilcas en el campo, en el hogar, en la vida diaria, se quedaron maravillados. Y te digo una cosa, no fue el primer premio, fue la primera receta fuera de concurso del slow food en el recetario latinoamericano. Y está todavía, tengo una foto por ahí, lo deben tener, en el Power, donde tuvimos ese privilegio del norte neuquino, elevamos una receta que nos marcó, por lo menos en Latinoamérica. Y estuvimos muy cerca cuando se hizo la denominación de origen del chivito, de hacer la denominación de origen del ñaco, pero no alcanzaron los tiempos, pero todavía se puede hacer. Eso es para una tarea pendiente para la tecnicatura y la licenciatura. Así que te dejo tu dicho, Pancho, te agradezco una enormidad y acordate, con ñaco y papa recorremos el mapa. Lo único, sí, me imagino que la chupilca la habrás hecho con vino, ¿no? Imagino. La chupilca, volvemos aquí, hay con vino y hay con cerveza. Y la más antigua de todas, era la chicha. La chicha, que es la cerveza nuestra, la primitiva, y era la chupilca verdadera, pero la principal chupilca, la del minero, porque todos creen que el minero está chupando chupilca con cerveza todos los días. No, la chupilca verdadera es el agua fresca. Claro. Esa es la verdadera chupilca del minero, del laburante, de la gente de campo. ¿Quién, mi señora, yo en cualquier día de calor, abro la bolsita, echas un poquito de ñaco, azúcar, agua fresca y se te olvidó el mundo? Así que vengan, que chupilca siempre va a haber en estos pagos. Así Gracias. Es. Un abrazo, Isidro, abrazo, ingeniero, que sigan muy bien. Muchísimas gracias, Pancho. Muchas gracias a todos por la invitación y bueno, ojalá podamos ir encontrándonos en espacios de este tipo y si no por el norte neuquino, que siempre sos bienvenido. Gracias. Bueno, así pasamos en esta mesa de comidas con identidad patagónica, donde Isidro nos ilustró que no es solamente identidad patagónica, sino que esto viene de antaños y que lo hemos hecho nuestro y que nos creemos que existe acá y existe en el mundo. Gracias, Isidro. Gracias a
la invitación, gracias a Naldo por todo lo que por acercarnos a todos los que realmente saben de la cosa, y por la organización de este Congreso, de este 6º Congreso Nacional. Muchas gracias, y nos volveremos a encontrar en algún momento seguramente. Gracias.